El tren al final del mundo. San Gabriel del Oeste era un pueblo pequeño, rodeado de tierras secas y montañas distantes. La gente vivía allí como si el tiempo se hubiera detenido, atrapada en una rutina que solo los más viejos conocían. Las casas eran simples, de adobe, con techos de palma que se sacudían al ritmo del viento cálido. Las calles de tierra eran pocas y angostas, y todas parecían llevar hacia la misma estación de tren. Una estación que ya no servía para nada, pues el tren había dejado de pasar hacía muchos años. Pero había algo en ese lugar que nunca dejó de llamar la atención, un viejo tren, detenido en la vía, como un gigante de hierro atrapado en el olvido. Había estado allí durante décadas, cubierto de óxido y de enredaderas, testigo mudo de un pasado que muchos preferían no recordar. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, porque el tren estaba envuelto en rumores oscuros y en historias de tragedias olvidadas. Nadie, excepto un grupo de jóvenes que, por pura curiosidad y una necesidad inexplicable de saber la verdad, decidieron investigar. Era tarde en la tarde cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, pintando el cielo de un naranja brillante, casi como si el mismo sol hubiera decidido darles una última mirada a los secretos del pueblo. El viento soplaba suavemente, agitando las hojas secas que caían de los pocos árboles dispersos en las afueras del pueblo. Gabriel, Sofía, Marcos y Ana se acercaron a la vía con la sensación de que algo les esperaba allí, en ese tren detenido, como si el destino los hubiera reunido para descubrir lo que nadie más se había atrevido a investigar. Gabriel, el más decidido del grupo, fue el primero en hablar. Nunca había oído hablar de esto, dijo mientras miraba el tren desde la distancia. ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasó con él? ¿Y por qué nadie más se acerca? Sofía, caminando a su lado, se mostró más cautelosa. Lo he escuchado antes, dijo en voz baja. Mi abuelo siempre hablaba de este tren, pero nunca decía nada concreto. Solo decía que algo estaba mal, que era mejor no acercarse. Es cierto, intervino Marcos, que caminaba detrás de ellos, mirando con cierta intriga el tren cubierto de maleza. Toda la gente del pueblo tiene miedo de este tren. Siempre se habla de lo mismo, que es un mal presagio, que algo sucedió aquí y que es mejor dejarlo en el olvido. Ana, la más escéptica del grupo, miró al tren con desconfianza. No sé, chicos. Hay algo extraño en todo esto. Tal vez deberíamos irnos. ¿Qué tal si estamos metiéndonos en algo que no entendemos? Gabriel la miró con determinación. No vamos a hacerle daño a nadie. Solo estamos investigando. Además, no podemos vivir con la duda de lo que realmente pasó aquí. Algo nos está llamando, y no podemos ignorarlo. Sofía asintió, aunque con cierta duda en sus ojos. Yo también quiero saber qué pasó, dijo, mirando el tren, pero no sé si deberíamos. Mi abuelo siempre decía que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. El grupo comenzó a caminar hacia el tren, dejando atrás el pueblo que parecía quedarse en silencio con cada paso que daban. A medida que se acercaban, la figura del tren se hacía más grande, más imponente. Su metal oxidado y sus ventanas rotas daban la sensación de que el tiempo lo había atrapado, como si nada hubiese podido moverlo desde el momento en que se detuvo allí. Cuando llegaron a la locomotora, Gabriel, con su valentía característica, subió por las escaleras oxidadas de la máquina. El crujir del metal bajo sus pies resonó en el aire vacío, como si el tren mismo se despertara al sentir su presencia. Nada mal, comentó mientras exploraba el tren, tocando algunas partes del motor. Este tren está aquí desde hace mucho tiempo, pero está sorprendentemente bien conservado para su edad. Marcos lo siguió, inspeccionando las paredes de la locomotora. ¿Te imaginas cuántas personas pasaron por aquí? Este tren debe haber tenido historias que contar. Ana, aún dudosa, miraba a su alrededor, como si el lugar estuviera vivo. ¿Y si realmente algo pasó aquí? ¿Y si hay algo que nadie quiere que descubramos? Sofía se quedó en silencio, mirando el vagón tras vagón, cubiertos de polvo y telarañas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Hay algo en el aire, como si nos estuviera
estuviera observando, murmuró, como si intentara convencer a sí misma de que no estaba siendo paranoica. Gabriel la miró con una sonrisa. Nada va a pasar, Sofía. Este tren no tiene nada más que polvo y óxido. Vamos a ver qué encontramos. Sofía asintió, pero no pudo evitar sentir una extraña sensación en el estómago. Algo no estaba bien. A pesar de que trataba de convencerse de que solo eran historias, una pequeña parte de ella sentía que este lugar guardaba un secreto que cambiaría todo lo que conocían. El grupo decidió entrar al tren. Las puertas chirriaron cuando las abrieron, revelando el interior oscuro y polvoriento. El aire era denso, casi pesado, como si el tiempo hubiera quedado atrapado dentro. Las paredes del vagón estaban cubiertas de papeles viejos, algunos rasgados, otros arrugados. En las mesas, había objetos que parecían olvidados, una antigua taza, un reloj parado, una chaqueta colgada en un asiento. Esto se ve como si alguien hubiera dejado todo en medio de su trabajo, comentó Marcos, tocando con cuidado los papeles sobre la mesa. ¿Por qué alguien dejaría todo esto aquí? ¿Quién sabe?, dijo Gabriel, pasando su mano por una de las ventanas rotas. Tal vez fue todo tan rápido que no tuvieron tiempo de llevarse nada. O tal vez no querían. Sofía caminó hacia la parte trasera del tren, donde algo llamó su atención. Una caja metálica vieja estaba escondida entre los bancos. Se acercó lentamente, abriéndola con cautela. Dentro, había una foto en blanco y negro, descolorida por el paso del tiempo. El hombre en la foto parecía joven, sonriente, junto a un tren. Algo en su rostro le resultaba vagamente familiar, pero no podía recordar de dónde. ¿Quién es este?, preguntó Sofía en voz baja, mirando la foto con intensidad. Marcos se acercó para mirar. No sé, pero tiene algo extraño. ¿Lo reconoces? Sofía negó con la cabeza. No, pero es como si lo hubiera visto en algún lugar. Quizás en alguna historia de mi familia. El aire se hizo más pesado, y el grupo, con la sensación de que habían desenterrado algo que no deberían, decidió salir del tren. Cuando llegaron a la salida, un ruido suave les llamó la atención. Al girarse, vieron a un hombre viejo, con un sombrero de paja, mirándolos desde la distancia. Su rostro era conocido por todos, era don Arturo, el viejo ferroviario del pueblo. Don Arturo, con su mirada profunda y su voz grave, los miró fijamente. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó sin emoción, como si ya supiera la respuesta. Este lugar no es para ustedes. Es mejor que se vayan antes de que sea tarde. Gabriel, sin intimidarse, se acercó un poco. Solo estamos mirando. Queremos saber qué pasó con el tren. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué lo dejaron? Don Arturo suspiró profundamente y se quitó el sombrero. Este tren no tiene nada que ver con lo que creen. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Gancho, los ojos de don Arturo se oscurecieron por un momento, y cuando habló de nuevo, su voz era más baja, casi un susurro. El tren está aquí por una razón, pero ahora que han comenzado a investigar, no hay vuelta atrás. Secretos bajo el metal. El aire en el interior del tren era denso, como si el tiempo hubiera quedado atrapado dentro de las paredes de metal oxidadas. El sonido de sus pasos sobre el polvo se escuchaba fuerte en el silencio absoluto que reinaba en el vagón. Gabriel, Sofía, Marcos y Ana estaban parados en medio de lo que parecía ser una cápsula del tiempo, muebles viejos, papeles amarillentos y objetos olvidados que parecían contar historias de un pasado oscuro. La luz de sus linternas se reflejaba en el polvo que flotaba en el aire, creando sombras que danzaban a lo lejos, amplificando la sensación de misterio que rodeaba todo el lugar. Gabriel, mirando alrededor con curiosidad, esto es como si estuvieran esperando a alguien para volver. Como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Marcos, tocando los papeles en una mesa con cuidado, miren esto. Son registros de la estación de tren, pero están tan desgastados que casi no se pueden leer. ¿Por qué todo esto está aquí? Porque nadie lo ha movido. El grupo se acercó más al vagón, buscando pistas
dispersos. Sofía, que siempre había tenido una curiosidad natural, comenzó a explorar más profundamente. Mientras Gabriel y Marcos revisaban los documentos, ella se adentró en el fondo del vagón, donde la oscuridad parecía ser más densa. En un rincón olvidado, un pequeño cajón metálico llamó su atención. El cajón estaba ligeramente abierto, cubierto de polvo, pero en su interior había algo que brillaba débilmente a la luz de la linterna. Sofía, murmurando, ¿qué es esto? Con delicadeza, abrió el cajón por completo y sacó un objeto que la dejó sin aliento, una foto antigua, descolorida por el tiempo, que mostraba a un hombre sonriendo junto a una locomotora. El hombre parecía joven, de rostro amigable, y llevaba un uniforme de ferroviario. Aunque la foto estaba en malas condiciones, Sofía sintió una extraña conexión con esa imagen, como si lo hubiera visto antes. Sin embargo, no podía recordar de dónde. Ana, acercándose a Sofía, ¿qué encontraste? Sofía, aún sin apartar los ojos de la foto, la mostró a sus amigos. Este hombre, creo que lo he visto en alguna parte. No puedo recordar dónde, pero algo en su cara me resulta familiar. Marcos se acercó rápidamente. Tal vez sea alguien del pueblo. Algún antiguo trabajador de la estación o algo así. Pero, ¿por qué estaría aquí esta foto? Esto no tiene sentido. Sofía suspiró, mirando la foto una vez más antes de guardarla en su mochila. No sé. Esto está raro. Tal vez deberíamos preguntar a alguien más del pueblo, alguien que sepa más sobre lo que ocurrió. Mientras tanto, Gabriel había encontrado algo en los papeles. Miren esto, dijo, levantando un pedazo de papel con el encabezado de la estación de tren. Parece ser un informe. Hablan de un accidente ocurrido hace muchos años, uno que nunca se resolvió completamente. Aquí hay muchos detalles, pero está casi todo tachado, como si alguien hubiera querido esconder la información, porque no se sabe más sobre esto. Marcos, tomando el papel con cautela, no es normal que toda la información esté tan bloqueada. Alguien no quiere que sepamos qué pasó aquí. El ambiente se volvió aún más pesado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el miedo de lo que podrían descubrir los detenía. Ana, que siempre había sido la más escéptica del grupo, comenzó a sentir una creciente sensación de incomodidad. No era solo el tren lo que la inquietaba, sino el hecho de que algo de este misterio estaba demasiado cerca de casa. Ana, mirando alrededor nerviosa, esto no me gusta. No sé si deberíamos estar aquí. Las cosas que estamos encontrando no parecen normales, ¿y si es mejor dejar todo esto en paz? Sofía la miró fijamente, como si intentara entender lo que sentía. Pero, algo pasó aquí, Ana. Y si no lo descubrimos, siempre vamos a quedarnos con la duda. No podemos vivir con esa incertidumbre. Gabriel, con una mirada decidida, dio un paso adelante. Lo que sea que pasó aquí, necesitamos saberlo. Este tren guarda más que polvo y viejos registros. Hay algo en su interior que tiene que salir a la luz. Y lo vamos a descubrir, no importa lo que cueste. Marcos asintió, más serio que nunca. No estamos aquí solo por curiosidad, estamos aquí porque hay vidas involucradas. Algo no cuadra en todo esto. El grupo se miró entre sí, con una mezcla de miedo y determinación. Sin más palabras, comenzaron a revisar el tren con más atención, buscando cualquier pista que los guiara hacia la verdad. Pero cuanto más se adentraban, más se daban cuenta de que no estaban solos. El silencio del tren, antes pesado, parecía llenarse de presencias invisibles, como si cada rincón estuviera esperando que alguien desvelara su secreto. Después de un rato, encontraron una pequeña habitación en la parte trasera del vagón, algo que parecía ser una oficina. La puerta estaba cerrada, pero al empujarla con cuidado, se abrió. Dentro, había una mesa con más papeles, algunos de ellos más recientes, y varios libros con títulos que no lograban entender.
Gabriel, abriendo uno de los libros, estos parecen ser informes sobre el tren, porque hay libros aquí de registros de los últimos años, si este tren lleva décadas detenido. Ana, que se había mantenido un poco apartada, entró detrás de ellos, con los ojos fijos en un pequeño sobre amarillento que descansaba sobre la mesa. El sobre estaba marcado con la palabra urgente. Sin pensarlo mucho, lo abrió y sacó una serie de fotos en blanco y negro. La primera mostraba a un grupo de personas, algunas de las cuales parecían ser trabajadores del tren. Pero lo que más llamó su atención fue una segunda foto que mostraba a un hombre mayor, con una expresión seria, de pie junto a la vía del tren. En la esquina de la foto, había una pequeña firma, Carlos López. Sofía, extrañada, Carlos López, ese nombre, lo he oído antes. Marcos se acercó rápidamente. Carlos López, el mismo que fue ingeniero jefe del tren que tuvo el accidente, el que desapareció después del desastre. Gabriel, al escuchar el nombre, se tensó. Sí, ese es el mismo. Pero, ¿por qué hay fotos de él aquí, y por qué nunca hablamos de él? La tensión en el aire era palpable. Los jóvenes se quedaron en silencio, mirando las fotos, los documentos, como si todo estuviera comenzando a encajar, pero al mismo tiempo, se sentían más perdidos que nunca. Ana, con voz baja, ¿qué pasó con él, y por qué nadie habla de su desaparición? Sofía cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de reunir sus pensamientos. Si Carlos López estaba involucrado en todo esto, tal vez podamos entender por qué el tren nunca dejó de ser un misterio para todos. De repente, se escuchó un ruido desde fuera del tren. Un ruido sordo, como si algo o alguien estuviera acercándose rápidamente. Los cuatro jóvenes se miraron con nerviosismo, pero antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció en la entrada del tren. Era un hombre mayor, de rostro arrugado, con un sombrero de paja y una mirada profunda, que los observaba fijamente. Era don Arturo, el viejo ferroviario. Don Arturo, con voz grave, ya los vi, muchachos. Y sé lo que están buscando. Pero no deberían estar aquí. Este tren guarda secretos que no están preparados para descubrir. Los ojos de don Arturo brillaron con una intensidad inquietante mientras continuaba. Ya empezaron, pero una vez que entren en este juego, no hay marcha atrás. El pasado siempre vuelve a cobrar lo que le pertenece. Ecos del pasado. El tren estaba en silencio. El peso de la mirada de don Arturo sobre ellos era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevió a mover ni un músculo. El viejo ferroviario, con su rostro curtido por los años y su sombrero de paja, no parecía tener prisa por hablar, pero la tensión en el aire se podía palpar. Los ojos de Gabriel, Sofía, Marcos y Ana se fijaron en él, esperando una respuesta, pero ninguno sabía cómo empezar. Algo en su presencia les decía que el hombre sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a compartir. Don Arturo, en voz baja, pero firme, este tren, no tiene que ver solo con lo que pasó en su momento. Tiene que ver con lo que aún está por pasar. La frase de don Arturo cayó como una losa sobre sus corazones. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué más había detrás de las historias que habían escuchado? Gabriel, siempre el más decidido, fue el primero en reaccionar. Gabriel, mirándolo directamente, ¿qué pasó aquí, don Arturo, que se oculta en este tren? No podemos seguir viviendo con tantas preguntas. Don Arturo observó a Gabriel durante un largo momento, como si estuviera midiendo sus palabras. Finalmente, respiró profundamente y dejó escapar un suspiro. Don Arturo, lentamente, este tren nunca debió llegar a San Gabriel del Oeste. Fue parte de algo mucho más grande, algo que fue mejor dejar en el olvido. Pero si ya están aquí, ya no hay vuelta atrás. Ya no pueden ignorarlo. El tren está marcado por un destino que ninguno de ustedes puede evitar. El silencio se apoderó nuevamente del grupo, mientras intentaban digerir las palabras del viejo. Sofía, aunque temerosa, no pudo evitar dar un paso hacia él. Sofía, con voz temblorosa, ¿a qué se refiere con un destino marcado? ¿Qué significa eso?
adecuadas. Su expresión se suavizó un poco antes de responder. Don Arturo, con tono grave, hubo un accidente, hace muchos años, en este mismo tren. No solo fue una tragedia, fue un desastre que cambió todo. Nadie en el pueblo quería hablar de ello, ni mucho menos recordarlo. Pero cuando algo se esconde tan profundo, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Marcos, que había estado callado durante todo el intercambio, se adelantó con una mirada de incredulidad. Marcos, examinando a don Arturo con escepticismo, ¿un accidente? ¿De qué tipo de accidente estamos hablando? ¿Y por qué nadie nunca nos lo ha contado? Don Arturo lo miró fijamente, como si estuviera midiendo la valentía del joven antes de hablar. Don Arturo, con voz sombría, no fue un accidente común. Se trató de una serie de decisiones equivocadas, de vidas que fueron sacrificadas por una causa que nadie entendió. A veces, el destino se cruza con el caos, y lo que parece ser un simple accidente, en realidad es algo mucho más oscuro. Sofía, que estaba a punto de preguntar más, se detuvo al ver la expresión seria de don Arturo. Nadie en el grupo se atrevió a interrumpirlo. El viejo parecía estar tomando su tiempo para compartir algo que había estado guardando por años. Don Arturo, suspirando, hace más de 30 años, este tren partió de la estación en un viaje rutinario, como tantos otros. Pero algo salió mal, algo que nunca se explicó bien. A la mitad del trayecto, en medio de la nada, el tren se detuvo. El conductor, un hombre llamado Carlos López, desapareció junto con varios miembros de la tripulación. Nadie supo qué ocurrió exactamente, pero lo que sí sabemos es que el tren no volvió a moverse. El silencio se apoderó del grupo. Todos los recuerdos del tren que habían escuchado, los rumores y las historias de la gente del pueblo, comenzaban a cobrar un sentido extraño. Sofía se acercó un poco más, con el corazón acelerado, casi como si estuviera escuchando una historia de terror. Sofía, en voz baja, mirando a don Arturo, Carlos López, el mismo hombre de la foto, ¿qué pasó con él? Don Arturo no respondió de inmediato. Se pasó la mano por el cabello canoso y miró hacia el suelo antes de hablar de nuevo. Don Arturo, con tristeza, Carlos López era un buen hombre, un hombre honesto. Pero cuando el tren desapareció, la gente comenzó a hablar. Se decía que él estaba involucrado en algo más grande, algo que nadie entendió. Algunas personas incluso llegaron a decir que el tren no estaba solo. Que algo o alguien había causado el accidente, que había algo dentro de este tren que nunca debió haber estado allí. Ana, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, no pudo evitar interrumpir, su voz llena de dudas. Ana, con incredulidad, ¿algo dentro del tren? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? No estoy entendiendo nada. Don Arturo los miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía contarles todo lo que sabía o no. Don Arturo, con voz grave, no es algo que se pueda explicar fácilmente. Todo lo que sé es que después de ese día, el tren quedó marcado por una especie de maldición. No pasó mucho tiempo antes de que la estación cerrara, y la gente dejó de hablar del tren, como si todo hubiera sido una pesadilla que preferían olvidar. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí en mis propios huesos. Gabriel, que no podía seguir tolerando la incertidumbre, lo interrumpió con vehemencia. Gabriel, con firmeza, no puedes dejarnos así, don Arturo. Necesitamos saber qué pasó con el tren, no vamos a irnos hasta que nos digas la verdad. Don Arturo los miró intensamente. Por un momento, parecía que las palabras se le atoraban en la garganta, pero finalmente, habló con calma. Don Arturo, con tono bajo, pero lleno de intensidad, lo que hay aquí no es solo historia. Es un misterio que va más allá de lo que ustedes imaginan. Este tren guarda algo más que recuerdos. Hay algo que todavía está aquí, esperando ser liberado. Y una vez que lo hagan, nunca podrán deshacerse de él. Con esas palabras, don Arturo dio un paso atrás, como si estuviera dándoles la oportunidad de pensar lo que acababa de decir. Los jóvenes se quedaron quietos, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar.
Sofía, con voz vacilante, ¿qué significa eso, don Arturo, que está esperando ser liberado? El viejo ferroviario se dio la vuelta, caminando lentamente hacia la salida del tren, pero antes de salir, se detuvo. Don Arturo, con un último susurro, solo les diré una cosa, cada decisión que tomen a partir de ahora los llevará más cerca de la verdad o más lejos de ella. Pero recuerden, hay cosas que el tiempo no olvida, y el tren nunca dejará que los olviden a ustedes. Con esas palabras, don Arturo salió del tren, dejando atrás a los jóvenes, que ahora se encontraban más confundidos que nunca, pero con una certeza aterradora en sus corazones, el tren no era solo un vestigio del pasado. Había algo más. Algo que estaba esperando ser descubierto. Los ojos de Gabriel brillaron con una determinación renovada. No vamos a parar hasta saber qué sucedió realmente. No importa lo que nos cueste. Vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El eco de la desaparición. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, agitando las hojas secas que cubrían las vías del tren. Los 4 jóvenes salieron del vagón, aún con la sensación de que la conversación con don Arturo había sido un giro inesperado hacia lo desconocido. Nadie hablaba mientras caminaban hacia el pueblo. Aunque todos tenían muchas preguntas, un silencio incómodo se había instalado entre ellos. Las palabras de don Arturo seguían resonando en sus mentes, como un eco lejano que se negaba a desaparecer. Sofía fue la primera en romper el silencio. Sofía, mirando hacia el horizonte, pensativa, no puedo dejar de pensar en lo que dijo, ¿qué será eso que está esperando ser liberado, y qué tiene que ver todo esto con la desaparición de Carlos López? Gabriel, que caminaba a su lado, le respondió con un tono serio. Gabriel, sin mirarla, pero con voz firme, lo que está claro es que el viejo sabe más de lo que nos contó. Si este tren está marcado por una maldición, como dijo él, tenemos que saber qué ocurrió de verdad. No podemos simplemente quedarnos con las dudas. Ana, que había estado callada desde que salieron del tren, miró a los demás con una expresión de incomodidad. Ana, dudosa, pero, ¿y si don Arturo solo está asustándonos? No sé si me convence toda esa historia sobre maldiciones y secretos oscuros. Tal vez estamos buscando respuestas en un lugar equivocado. Marcos, que había estado caminando por detrás, se adelantó, mirando a Ana con seriedad. Marcos, pensativo, no sé, Ana. Algo me dice que don Arturo no está inventando cosas. Lo que dijo sobre Carlos López y el tren, tiene demasiados detalles que coinciden con las historias que he escuchado. Este tren está escondiendo algo, y no podemos ignorarlo. El grupo se detuvo al llegar a la pequeña plaza del pueblo. La tarde comenzaba a oscurecer, y las luces de las casas se encendían una a una, como si el pueblo se preparara para la noche. Gabriel se quedó mirando el edificio de la estación de tren, que estaba cerca, en la esquina de la plaza. Aunque la estación ya no estaba en funcionamiento, todavía podía verse la antigua estructura, con sus paredes desmoronadas y los ventanales rotos. La estación parecía un vestigio de un pasado que se negaba a desaparecer, como el tren mismo. Gabriel, murmurando, la estación. Quizás sea el lugar donde podamos encontrar más pistas. Ahí debe haber algo. Tal vez alguna persona que se acuerde de lo que pasó. Marcos asintió con la cabeza. Marcos, decidido, vamos a investigar. Pero esta vez, tenemos que ser más discretos. Nadie en el pueblo parece querer hablar de esto. Si descubrimos algo, no podemos hacer ruido. Sofía, que aún no dejaba de pensar en las palabras de don Arturo, se adelantó hacia la estación, con los demás siguiéndola de cerca. La puerta principal estaba cerrada, pero aún podía verse una rendija por donde la luz entraba débilmente. El grupo se acercó con cautela, y Gabriel empujó la puerta lentamente, hasta que la abertura fue lo suficientemente grande como para que pudieran entrar. Dentro, el aire era pesado y olía a moho y a madera vieja. El lugar parecía deshabitado, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Los bancos rotos y las paredes desconchadas eran testigos de un tiempo que ya no existía.
En una de las paredes, Sofía notó una serie de fotografías antiguas, algunas con el borde rasgado y otras descoloridas por el paso del tiempo. Se acercó lentamente a observarlas mejor. Sofía, señalando las fotos, miren esto, son fotos de la estación. Parece que fueron tomadas cuando aún estaba en funcionamiento. Pero, ¿por qué hay tantas fotos de personas que no reconocemos? Marcos se acercó y comenzó a examinar las imágenes. Una de las fotos mostró a un grupo de trabajadores del tren posando cerca de las vías. Carlos López estaba allí, con una sonrisa que parecía irónica, como si supiera que algo grande iba a suceder. La imagen estaba fechada en 1982, justo antes del accidente. Marcos, inquieto, esto es raro, porque nadie nos ha hablado de estas fotos. Hay algo extraño en todo esto. Como si todo lo que sabemos sobre el tren estuviera a medias. Ana, que había estado observando desde atrás, se adelantó, notando algo peculiar en una de las fotos. Un pequeño sobre estaba pegado al reverso de la imagen. Sin pensarlo, lo arrancó cuidadosamente y lo abrió. Dentro, encontró un pedazo de papel que parecía ser una carta. La letra, apretada y desordenada, estaba parcialmente borrada por el tiempo, pero aún podía leerse algo. Ana, leyendo en voz baja, el tren es solo el principio. Si seguimos el camino, descubriremos lo que realmente sucedió. Pero ten cuidado, porque hay quienes quieren que este secreto se quede en el olvido. No busques más. El grupo se miró con expresión de asombro. La carta estaba firmada con el mismo nombre que había aparecido en las fotos, Carlos López. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, esto tiene que ser una señal. Carlos López sabía algo. Y tal vez no fue un accidente después de todo. Gabriel apretó los puños, lleno de frustración. Gabriel, decidido, esto no es una coincidencia. Todo está conectado. Necesitamos encontrar más respuestas, aunque eso signifique arriesgarlo todo. De repente, se escuchó un ruido. Un sonido débil, como un crujido proveniente del fondo de la estación. El grupo se detuvo en seco, mirando hacia la oscuridad al final del pasillo. Marcos, en voz baja, ¿escucharon eso? Todos se quedaron en silencio, tensos, esperando. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera caminando hacia ellos. Pero no había nadie a la vista. Sofía, sin embargo, no pudo evitar un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo no estaba bien. Algo en el aire, algo en el ambiente les decía que no estaban solos. La sensación de que algo los observaba creció cada vez más. Ana, nerviosa, ¿quién está ahí? El ruido se detuvo. Todo quedó en un silencio inquietante. El grupo decidió avanzar, pero sus pasos eran más cautelosos ahora, con los corazones latiendo más rápido, como si la oscuridad misma los estuviera acechando. Al llegar a la sala del fondo, encontraron una puerta de hierro oxidado, cerrada con un candado. Gabriel, mirando el candado, aquí es donde debemos entrar. Aquí está la respuesta. Los jóvenes miraron la puerta con ansiedad, sintiendo que lo que encontrarían detrás de ella podría cambiar todo lo que sabían sobre el tren y sobre lo que realmente ocurrió en 1982. Tras la puerta sellada, el silencio dentro de la estación era insoportable. El único sonido que rompía la calma era el susurro del viento que se colaba por las grietas en las ventanas rotas. Gabriel, Sofía, Ana y Marcos estaban frente a la puerta de hierro, el candado que la cerraba parecía desafiarles con su presencia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos sabían que, detrás de esa puerta, podía estar la respuesta que tanto buscaban. Pero también sabían que, tal vez, al abrirla, también abrirían una puerta a algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Gabriel, con voz firme, mirando el candado, este es el momento. Tenemos que hacerlo. No podemos dar marcha atrás. Marcos asintió, pero su rostro mostraba cierta preocupación.
No se trataba solo de abrir una puerta, lo que se encontraba al otro lado podría ser peligroso, y todos lo sabían. Sin embargo, su curiosidad era más fuerte que el miedo, y la promesa de descubrir la verdad los empujaba hacia adelante. Marcos, mirando alrededor, en voz baja, pero, ¿y si esto es un error? ¿Y si lo que encontramos aquí solo nos mete más en un lío del que no podemos salir? Sofía lo miró, convencida de que ya no había marcha atrás. Sofía, con determinación, lo que encontramos aquí puede ser la clave. Y si no lo descubrimos ahora, siempre nos quedaremos con la duda. Prefiero enfrentarme a lo que venga que vivir con la incertidumbre. Ana, por su parte, miraba la puerta con nerviosismo, pero también con una creciente sensación de que algo los estaba llamando. Algo que había estado oculto demasiado tiempo. Ana, con voz suave, casi temblorosa, tal vez sea peligroso, sí, pero, ¿y si estamos destinados a hacerlo? Si de verdad este tren tiene algo que ver con nosotros, no podemos ignorarlo. Gabriel se acercó al candado, examinándolo con rapidez. No era particularmente grande ni complicado, pero parecía estar bastante viejo, cubierto de óxido. Había algo inquietante en su antigüedad, como si el paso del tiempo hubiera guardado secretos en él. Sin pensarlo más, sacó de su mochila una pequeña herramienta de corte que siempre llevaba consigo. Con un par de movimientos rápidos y certeros, logró cortar el candado. Gabriel, aliviada, mientras el candado cae al suelo, listo. Ya está. La puerta se abrió lentamente, con un crujido que resonó en toda la estación. La oscuridad del otro lado parecía invitarles, como si una fuerza invisible les estuviera llamando hacia lo desconocido. Gabriel, siempre el primero en tomar la iniciativa, dio un paso adelante, seguido de cerca por los demás. La luz de sus linternas iluminó la penumbra del pasillo, revelando paredes sucias, con restos de papel viejo y manchas de humedad. La sensación de estar invadiendo un espacio prohibido les oprimía el pecho, pero la curiosidad seguía empujándolos a avanzar. Cada paso parecía hundirlos más en el misterio. Sofía, en susurros, mirando a su alrededor, esto no tiene buen aspecto. ¿Qué se supone que encontraremos aquí? Marcos, con voz baja, pero firme, no lo sé, pero estamos más cerca que nunca. Finalmente, llegaron a una gran sala al fondo del pasillo, una especie de almacén antiguo que parecía haber sido olvidado por todos. En el centro de la habitación, había una gran mesa de madera cubierta con polvo y telarañas. Alrededor de ella, había cajas de cartón apiladas y documentos dispersos por el suelo. En la pared del fondo, había una ventana rota que permitía que la luz del atardecer se filtrara, creando sombras extrañas en las paredes. Gabriel se acercó a la mesa, donde encontró una serie de documentos viejos, algunos desintegrándose por el paso de los años. Con cuidado, comenzó a revisar los papeles, mientras Sofía se acercaba a una de las cajas. Marcos, por su parte, inspeccionaba las paredes, buscando algo que pudiera indicar una pista o un detalle importante. Gabriel, murmurando mientras hojea un documento, aquí está algo. Parece un informe sobre el tren. Habla de un accidente, pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué don Arturo no nos mencionó esto? Ana se acercó a Gabriel, mirando el papel que tenía en las manos. Ana, curiosa, ¿de qué trata? Gabriel, leyendo en voz baja, es un informe de investigación del accidente, pero está incompleto. Aquí hay menciones a material sospechoso, y aquí parece que hubo una fuga de gas. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que don Arturo dijo? Sofía, que había estado revisando las cajas, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Un pequeño cuaderno de cuero estaba escondido entre los papeles, casi como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo abrió cuidadosamente, y lo que encontró dentro la dejó helada. Sofía, en voz baja, con un suspiro, esto es una especie de diario. Está escrito a mano. El cuaderno pertenecía, sin duda, a Carlos López. La letra que se desvelaba en las páginas era suya, y las entradas parecían ser de los días previos al accidente.
Sofía comenzó a leer en voz baja, y las palabras parecían cobrar vida mientras las pronunciaba. Sofía, leyendo. No puedo ignorar lo que vi ayer. El tren no es solo un medio de transporte. Hay algo extraño, algo que se esconde en los vagones. Ayer, cuando realizamos la inspección de rutina, sentí una presencia. No era humana. Algo más está a bordo. Algo que no debe estar aquí. Los ojos de Gabriel se agrandaron al escuchar esas palabras. La inquietud creció en su interior. Gabriel, con voz grave, no puede ser. Carlos estaba hablando de un ente. Algo que no debía estar en el tren. Marcos, que había estado observando la habitación, notó algo extraño en una de las paredes cercanas. Había una marca, una cicatriz profunda que parecía haber sido hecha con algún tipo de herramienta pesada. Algo que no podía pasar desapercibido. Marcos, señalando la marca en la pared, miren eso. ¿Qué creen que es? ¿Una grieta? No parece algo accidental. Sofía y Gabriel se acercaron rápidamente. La marca era profunda y algo desgarrada, como si alguien hubiera intentado abrir la pared. Sofía, pensativa, esto no es normal. Alguien intentó ocultar algo aquí. El ambiente en la sala se volvía cada vez más pesado. El sol ya se había ocultado por completo, y el lugar parecía lleno de una extraña energía. Ana, que se encontraba observando las sombras en las esquinas de la sala, sintió una presencia, como si algo o alguien estuviera observándolos. Ana, en voz baja, asustada, ¿escucharon eso? Un crujido fuerte se oyó detrás de ellos, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Todos se giraron, pero no había nada allí. Una sensación extraña se apoderó de ellos. Algo los observaba desde las sombras. El cuaderno de Carlos López había dado inicio a una nueva dirección en su investigación, pero también les había advertido de un peligro que ahora se sentía más real que nunca. La puerta al misterio estaba abierta, pero ¿estaban realmente preparados para lo que encontrarían más allá? La sombra del pasado. El aire se volvía denso, como si la oscuridad misma estuviera envolviendo a los jóvenes, presionando sobre sus hombros. La sala donde se encontraban era pequeña y angosta, pero parecía dilatarse con cada uno de los susurros que rondaban en sus mentes. Algo no estaba bien. Después de la última entrada del cuaderno de Carlos López, todos sentían que la verdad se les escapaba de las manos, pero al mismo tiempo, la sensación de estar demasiado cerca del borde de algo peligroso era palpable. Los ojos de todos se dirigieron hacia la marca en la pared, una grieta profunda que parecía un recordatorio de que el pasado nunca se olvida. Sofía, con voz baja, mirando la grieta, eso no puede ser casual. Alguien intentó sellar algo aquí, algo que no querían que encontráramos. Marcos, cuya mirada no dejaba de ir de la grieta a los documentos que tenían en las manos, sentía una creciente ansiedad. Aquel lugar estaba lleno de secretos, y no podía dejar de pensar en lo que el cuaderno de Carlos había dicho sobre algo más a bordo del tren. Algo que no debía estar allí. Y ahora, esa misma sensación de presencias invisibles los acechaba en la penumbra de la vieja estación. Marcos, murmurando, con las manos algo temblorosas, esto va más allá de un simple accidente, ¿verdad? No sé qué está pasando aquí, pero siento que estamos tocando algo que nunca debimos tocar. Ana, que había estado observando en silencio, no pudo más que preguntarse en voz alta. Ana, con voz temblorosa, como si intentara entender qué significa todo esto. ¿Qué es lo que Carlos intentaba decirnos? ¿Por qué hablaba de una presencia, de algo que no es humano? Gabriel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, también sentía el peso de las palabras del cuaderno, pero estaba decidido a seguir adelante. No podía permitir que el miedo los detuviera ahora. Habían llegado tan lejos. Gabriel, con voz firme, no sabemos lo que realmente pasó, pero tenemos que averiguarlo. Carlos sabía algo, y algo nos está intentando decir. Hay más en esta historia de lo que nos han contado. Y no vamos a irnos hasta desvelar todo.
Sofía asintió, aunque la incertidumbre y el miedo seguían colándose en su pecho. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no de una forma que la tranquilizara. Al contrario, cada vez más sentía que se encontraban frente a algo mucho más grande y oscuro de lo que podían imaginar. Algo que no querían ni entender completamente. Sofía, en voz baja, con una mirada de incertidumbre: sí, pero ¿estamos preparados para lo que vamos a encontrar? ¿Y si lo que hemos despertado es algo que nunca debió salir a la luz? De repente, un sonido proveniente de lo profundo del pasillo interrumpió sus pensamientos. Un crujido bajo, seguido de un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera movido en las sombras. La puerta de hierro que habían abierto antes volvió a sonar, como si alguien la estuviera golpeando desde el otro lado. Ana, con miedo, mirando hacia la puerta: ¿qué fue eso? ¿Hay alguien más aquí? Nadie respondió. Todos se quedaron quietos, con los sentidos agudizados. El crujido de la puerta continuó, más fuerte, como si una presión invisible la estuviera empujando. Gabriel, decidido a no ceder al pánico, fue el primero en dar un paso hacia adelante. Gabriel, con voz baja, pero decidida: tenemos que investigar. No importa lo que haya ahí fuera, no podemos detenernos ahora. Marcos, por otro lado, estaba más reticente. El miedo le recorría el cuerpo, pero la determinación de Gabriel lo instaba a seguir adelante. Marcos, dudando, con la voz quebrada: no me gusta esto, Gabriel. Cada vez que intentamos descubrir algo, las cosas se ponen peores. Tal vez debamos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Pero Gabriel no se detuvo. Siguió adelante, guiado por una sensación de que las respuestas que buscaban estaban al alcance de su mano. Avanzaron por el oscuro pasillo, con las linternas iluminando débiles destellos en las paredes. Cuanto más caminaban, más pesada se sentía la atmósfera a su alrededor. Era como si el aire estuviera impregnado de historia, de años de secretos olvidados. Al final del pasillo, se abrió otra puerta. Esta vez, la puerta estaba completamente cerrada, pero parecía diferente, no solo por la manera en que estaba sellada, sino porque tenía una gran cruz grabada en su superficie. La cruz, sin embargo, no era una marca religiosa. Parecía algo más antiguo, algo que había sido tallado con urgencia. El símbolo parecía tener una intención, un propósito. Sofía, al ver la cruz, con un susurro: ¿esto qué significa? ¿Por qué hay una cruz aquí? Gabriel se acercó a la puerta y, con esfuerzo, la empujó hacia adentro. El aire frío y denso de la habitación los envolvió al instante. Los jóvenes entraron, pero lo que encontraron dentro les heló la sangre. La sala estaba vacía, salvo por una gran mesa en el centro, cubierta de polvo, y un archivo lleno de papeles. La pared de enfrente tenía varias marcas, como si alguien hubiera tratado de rasgarla. Sin embargo, lo que rápidamente captó su atención fueron los enormes cuadros en las paredes, cuadros que representaban escenas extrañas y perturbadoras. En algunos, se veían figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados, como si el pintor hubiera intentado ocultar sus rasgos. En otros, la imagen de un tren cruzaba una ciudad desierta, con cielos oscuros que no mostraban estrellas. Algo en esos cuadros los inquietaba profundamente, como si todo lo que había sucedido en el tren estuviera siendo contado de una manera críptica. Ana, con la voz temblorosa, mientras observa los cuadros: esto es extraño. ¿Por qué estos cuadros? ¿Qué nos están diciendo? Gabriel, que había comenzado a revisar el archivo en la mesa, encontró algo que lo dejó paralizado. Era otro informe. Esta vez, el documento estaba fechado el mismo día del accidente de 1982, pero lo que más le llamó la atención fue el título: Informe sobre la anomalía en el tren 742. Gabriel, leyendo rápidamente, con la garganta seca, dice que durante la noche del accidente, hubo una anomalía en el tren. Algo que no puede explicarse científicamente, algo que los pasajeros no lograron entender. Esto
Esto es lo que estábamos buscando. Marcos, mirando con desesperación, ¿anomalía? ¿Qué clase de anomalía? ¿Qué está pasando aquí? La respuesta parecía estar justo frente a ellos, pero el miedo les impedía verla con claridad. Los cuadros, el símbolo en la puerta, los documentos, todo estaba apuntando hacia algo que no querían enfrentar. Mientras el miedo se apoderaba de ellos, el aire en la sala se volvía cada vez más pesado. La sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si alguna fuerza oscura estuviera a punto de desatarse. ¿Qué secreto aguardaba al final de este camino? El reloj avanzaba, y la verdad se acercaba, pero también lo hacía el peligro. ¿Estaban dispuestos a afrontar lo que estaba por venir? El tren del olvido. La sensación de frío en el aire era insoportable. No era solo el frío físico que provenía de las paredes descascaradas y el aire denso de la habitación. Era un frío que calaba en los huesos, un frío que se sentía en el alma, como si la misma esencia de aquel lugar hubiera sido congelada en el tiempo. Gabriel, Sofía, Marcos y Ana se miraban entre sí, sabiendo que algo los observaba, que algo estaba a punto de suceder. Cada uno de ellos sentía que el peso del pasado les alcanzaba, y esa sensación de que estaban a punto de descubrir una verdad oscura que cambiaría todo les oprimía el pecho. El archivo sobre la anomalía en el tren 742 estaba en manos de Gabriel. Lo había leído en voz baja varias veces, pero aún no lograba comprenderlo del todo. Decía que algo había sucedido durante el accidente, algo inexplicable, que los pasajeros no entendieron, pero que los investigadores tampoco pudieron explicar. La palabra anomalía resonaba en su mente como un eco, cada vez más fuerte. Algo estaba profundamente mal con el tren. Algo que nunca debió ser descubierto. Sofía, con voz baja, mientras observa el documento, ¿qué significa esto? ¿Qué están diciendo exactamente? Gabriel pasó las páginas una vez más, buscando una pista más clara. Gabriel, con rostro tenso, habla de una fuerza inexplicable. De algo que se había ocultado en los vagones, algo que no debió ser transportado. Y menciona a un tal Carlos López, como el último investigador que intentó descubrir la verdad antes de... No pudo continuar. De repente, un sonido estruendoso rompió el aire, como un rugido lejano, seguido de un estrépito que parecía provenir de lo profundo de la estación. Todos se quedaron paralizados, mirando hacia la puerta por donde habían entrado. El crujido continuó, esta vez más cercano, y la tierra bajo sus pies tembló levemente, como si algo gigantesco se estuviera moviendo bajo ellos. Ana, temblorosa, mirando hacia la puerta, ¿qué fue eso? Eso no fue un simple ruido. Marcos se adelantó, tratando de calmar la tensión en el ambiente, aunque su rostro reflejaba el mismo miedo que los demás. Sabían que no estaban solos. Algo, o alguien, estaba en la estación con ellos. Marcos, tratando de ser racional, pero con un hilo de pánico en su voz, es solo el tren, debe ser. No estamos tan lejos de las vías, tal vez fue solo una vibración del ferrocarril. Debemos calmarnos. Pero incluso él sabía que eso no explicaba la sensación que los envolvía. No era solo el ruido. Era el hecho de que parecía provenir de las entrañas mismas del edificio. Como si algo, o alguien, estuviera moviéndose entre ellos, observándolos. Sofía se acercó a Gabriel, mirando el archivo en sus manos. Sofía, en voz baja, más para sí misma que para los demás, Carlos López, ¿estaba intentando advertirnos? ¿Qué estaba ocultando? ¿Por qué? Gabriel la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Aquella sombra del pasado que parecían estar desenterrando los estaba llevando más allá de lo que habían imaginado. Lo que sea que Carlos había intentado advertirles, parecía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Gabriel, con voz grave, sin apartar los ojos del archivo, Carlos estaba tratando de protegernos. Algo terrible estaba sucediendo, y lo sabía. Lo que descubrió, lo que estaba oculto en el tren, eso no es algo que podamos entender fácilmente. Sofía dio un paso atrás, nerviosa, y observó la habitación con más atención.
Aquel cuarto no parecía simplemente un almacén viejo, sino una cápsula del tiempo, un lugar que guardaba los vestigios de un pasado que nunca debería haber sido olvidado. Los cuadros en las paredes seguían observándolos, sus figuras distorsionadas, los rostros ausentes. Sofía, agachando la cabeza, como si hablara consigo misma, es como si todo aquí estuviera esperando que lo descubriéramos, como si todo lo que ha sucedido aquí estuviera diseñado para guiarnos hasta este momento. Como si estuviéramos destinados a encontrarlo. Un estruendo más fuerte sacudió el edificio, y esta vez no fue un simple sonido. Las luces en la sala comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más pesado, como si la atmósfera estuviera a punto de estallar. Ana gritó, un grito ahogado que cortó la tensión. Ana, con los ojos desorbitados, mirando hacia la puerta, no estamos solos. Alguien está aquí. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de hierro que habían dejado atrás se cerró de golpe. La fuerza con la que se cerró hizo que todos dieran un paso atrás, sorprendidos, sus corazones latiendo desbocados. La oscuridad fuera de la sala los rodeaba, y el sentimiento de estar atrapados aumentaba con cada segundo que pasaba. Marcos, agachándose, como si quisiera ver algo a través de la grieta de la puerta, esto no es normal. ¿Quién más podría estar aquí? De repente, un ruido más fuerte los alertó. Esta vez, el sonido no provenía de la puerta. Era algo más cercano, algo que provenía de las vías del tren. Un ruido metálico, pesado, como si las ruedas del tren se estuvieran moviendo. Todos miraron hacia la ventana rota, pero no podían ver nada más allá de la oscuridad. Gabriel, con voz temblorosa, pero determinada, es el tren. Está en movimiento. Está volviendo a la estación. La revelación cayó sobre ellos como una ola de agua fría. Sabían que no podía ser posible. El tren había estado abandonado por años. ¿Cómo podía estar volviendo ahora? La idea de que algo tan antiguo, algo tan olvidado, pudiera estar moviéndose de nuevo les llenó de una mezcla de miedo y asombro. Sofía, gritando, casi sin poder creerlo, eso no puede estar pasando. Es imposible. Pero el sonido se intensificaba, acercándose, y la estación comenzaba a temblar bajo sus pies. Todos se giraron, mirando la puerta que habían cerrado con tanto esfuerzo, preguntándose si algo o alguien había regresado a tomar lo que les pertenecía. Ana, con los ojos abiertos de par en par, observando a través de las rendijas de la ventana, miren. Allá afuera. El tren. Allí, a lo lejos, la figura del tren apareció entre la niebla. Las luces parpadeaban en la distancia, pero lo que los aterraba no era solo que el tren estuviera en movimiento. Era la sensación de que algo estaba a bordo. Algo que no debía estar allí. Y lo peor de todo, el tren se dirigía directamente hacia ellos. Los chicos comenzaron a retroceder, sin saber si debían salir corriendo o enfrentarse a lo que estaba por suceder. El tren que regresaba, el frío creciente en el aire, la presencia que los acechaba. Estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué encontrarían dentro del tren? ¿Qué secretos oscuros habían estado esperando para ser desvelados? La verdad estaba cerca, pero también lo estaba el peligro. La verdad bajo los trillos. El aire se sentía aún más denso que antes. Cada respiración se volvía más difícil, como si el ambiente mismo estuviera tratando de asfixiarles. El sonido del tren que se aproximaba era como un tambor, su rugir se sentía en el suelo y en las paredes, como si todo a su alrededor se estuviera preparando para un impacto inminente. Los chicos se quedaron de pie en la sala, mirando el tren a través de la ventana rota, viendo cómo las luces se acercaban a una velocidad aterradora. Las sombras de los vagones parecían alargarse y retorcerse, como si tuvieran vida propia, como si el tren mismo fuera una criatura viva que los acechaba. Sofía, con voz temblorosa, mirando a través de la ventana, no puede ser, ¿cómo es posible? Este tren no debería estar aquí. Marcos, que sentía su corazón latir con fuerza en su pecho, no podía dejar de mirar la escena aterradora que se desarrollaba ante ellos.
Aquello no era solo un tren. Era algo más. Algo que llevaba años esperando para regresar. Y ellos, sin saberlo, se habían convertido en parte de ese regreso. Marcos, con la voz quebrada, intentando procesar la imagen, no hay forma de que esto esté sucediendo. Esto es un mal sueño. Gabriel, que había estado observando todo con una calma tensa, dio un paso hacia la puerta, sin apartar los ojos del tren. Sabía que no había vuelta atrás. La verdad estaba justo frente a ellos, y no podían seguir huyendo. Ya no podían dar la espalda a lo que se les había presentado. Gabriel, firme, con la voz rasposa: nosotros lo buscamos, Sofía. Lo buscamos. Y ahora, esto es lo que tenemos. El tren está aquí por una razón, y nosotros estamos aquí para descubrirla. Ana, que había estado temblando de miedo, levantó la cabeza al escuchar las palabras de Gabriel. Aunque el pavor la invadía, una sensación de determinación comenzó a sustituir el terror en su interior. Tenían que saber qué estaba sucediendo, aunque eso significara enfrentarse a lo impensable. Ana, mirando a los demás, con una resolución creciente: no podemos dejar que este tren se lleve más vidas. Si Carlos intentó advertirnos, es porque lo que hay aquí es mucho más grande que nosotros. Y si seguimos ignorándolo, nunca entenderemos lo que pasó. El sonido del tren ya estaba tan cerca que parecía que podría derribar la estación en cualquier momento. Los chicos se miraron entre sí, sabiendo que ya no había tiempo para dudas. Algo los estaba llamando, y todos sabían que el tren era la clave para desvelar ese misterio. Algo había sucedido en ese accidente, algo que nunca debió haber sido olvidado. Sofía dio un paso adelante, con la determinación marcando su rostro. Sabía que no podían escapar, ni siquiera si lo quisieran. La verdad estaba bajo sus pies, en las vías que llevaban al tren, y ellos iban a enfrentarla de frente. Sofía, con firmeza: vamos. Debemos bajar, debemos entrar al tren. Marcos la miró, sin comprender cómo podía estar tan segura, pero vio en sus ojos una valentía que no había notado antes. Era como si todo lo que había ocurrido, todo lo que habían enfrentado juntos, los hubiera preparado para este momento. Marcos, mirando hacia el tren, con voz rasposa: de acuerdo, pero si esto sale mal, no quiero ser responsable de lo que podamos encontrar. Gabriel, decidido, comenzó a caminar hacia la puerta de la estación. Sabía que su vida cambiaría para siempre, sin importar lo que encontraran dentro del tren. Estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera, porque al final, la verdad no se podía ocultar por más tiempo. Gabriel, con voz grave, casi como una advertencia: este es el único camino. Vamos. No hay marcha atrás. Salieron de la estación, cruzando el umbral hacia el andén, donde el tren estaba ahora detenido frente a ellos, como un coloso de acero esperando ser descubierto. El sonido de las ruedas chirriando y las luces intermitentes los envolvía en una atmósfera irreal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En ese instante, sentían que todo lo que había sucedido en el pasado había llevado a este momento. Cada uno de ellos, por diferentes razones, había llegado a este punto, y la verdad los esperaba a bordo del tren. Al acercarse a la puerta del primer vagón, Sofía extendió la mano, temblando ligeramente, pero con una fuerza interior que no había conocido hasta entonces. La puerta se abrió con un crujido ominoso, como si el tren mismo estuviera invitándolos a entrar. Un olor a humedad y madera vieja los invadió al instante, y el interior del tren parecía una cápsula del tiempo. Los asientos estaban cubiertos de polvo, las paredes adornadas con lo que parecía ser un antiguo cartel de una época olvidada. Pero lo que más los sorprendió fue la sensación de que, aunque todo parecía detenido en el tiempo, algo seguía vivo en su interior. Gabriel, con voz baja, mirando alrededor: este tren nunca estuvo realmente abandonado, ¿verdad? Está esperando. La tensión era palpable. Sofía se adelantó, dando el primer paso hacia el vagón. No podía explicar por qué, pero sentía que la respuesta estaba allí, en ese tren que había estado detenido tanto tiempo.
Estaba en la oscuridad de esos pasillos olvidados, en los recuerdos atrapados en sus paredes. A medida que avanzaban, algo extraño comenzó a suceder. Las luces del tren comenzaron a parpadear, como si estuvieran despertando, como si algo dentro de ellas estuviera cobrando vida. Una voz, apenas un susurro, pareció llenar el aire. Voz en el aire, susurrando, la verdad nunca se olvida. Lo que está perdido, será encontrado. Todos se detuvieron en seco, mirando a su alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no había nada visible. Solo el eco de sus pasos resonaba en el silencio. Sofía, temblando, pero decidida, esto es lo que Carlos sabía. La verdad que estaba oculta en este tren. Todo lo que sucedió, todo lo que estábamos buscando, está aquí. De repente, las luces se apagaron por completo, y un sonido metálico resonó en las vías, como si el tren estuviera comenzando a moverse nuevamente. Pero no había tiempo para preguntarse por qué. La verdad que habían estado buscando, la verdad que Carlos había intentado ocultar, finalmente estaba ante ellos. La revelación final estaba a punto de desvelarse, pero con ella, un nuevo misterio comenzaba a nacer. ¿Podrían soportar la verdad que encontrarían dentro de esos vagones? Solo el tiempo lo diría. Y con ello, el tren comenzó a moverse lentamente, llevándolos de vuelta a la oscuridad del pasado, donde los secretos más oscuros de la estación finalmente serían revelados.